Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018 51 0051 opción 11. Buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight del diario La República. El día de hoy estaremos hablando con Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Bienvenido a este espacio y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Juan Diego. Un saludo a todos el equipo periodístico de La República, a todos los que están siguiendo este importante programa de Insight. Antes de comenzar con este espacio de conversación, voy a leer un breve perfil del doctor Cabal. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios de inglés y economía en Georgetown University y máster de economía en The American University en Washington. Tiene estudios de posgrado en alta gerencia en la Universidad de los Andes y el INALDE, participando en el programa para presidentes de empresa. Tiene especializaciones en emprendimiento y gestión de pymes, así como en gerencia de empresas sociales en las universidades de South Carolina, el Instituto de Empresa de Madrid y la Universidad Complutense en España. Es presidente de la Asociación de las Américas de Supermercado. Fue presidente del Consejo Gremial de Colombia en 2022, secretario general adjunto de la Organización Mundial de Turismo, Agencia de las Naciones Unidas, con sede en Madrid, presidente de la Asociación Hotelera y Turística en Colombia, ministro de Desarrollo Económico de Colombia, presidente del Consejo Gremial Nacional entre 1998 y el 99 y presidente de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas entre el 94 y el 99. Una extensa hoja de vida, doctor Cabal. Pues ha tocado trabajar. Y hay que trabajar y trabajar, ¿no? Como dice el presidente, que es una porquería. Bueno, vamos a empezar con este espacio. Lo primero que quiero que hablemos es que el comercio ha sido uno de los sectores de la economía que ha estado más golpeado en los últimos años. De hecho, la bitácora que ustedes compartieron para el mes de agosto mostró que 47% de los comerciantes siguen con unas ventas sensiblemente parecidas a las del mismo periodo del año anterior y un 24 o 29% reportaron caídas en sus ventas. Entonces vemos que hay realmente una dinámica compleja. No sé si puede darnos unas primeras impresiones de lo que está sucediendo con el comercio. Sí, a mí me parece muy interesante poder compartir aquí con todos los televidentes, los que están siguiendo el programa, que esta dinámica del comercio ha sido bien particular y comentar de dónde vinimos para llegar a ese mes de agosto. Mire, exactamente hace 2 años, por esta época, en el 2022, el comercio crecía a un ritmo del 15.4. Cerró el 2022 con el 10.2 de crecimiento, que es extraordinario. Digamos que fue uno de los jalonadores del crecimiento de la economía en el 2022. Ya en el 2023 se contrajo y cayó a menos 6.5 y en lo que va corrido del 2024 está cayendo al menos 5.2. Completamos 18 meses consecutivos donde las ventas del comercio fueron inferiores a su mes equivalente al año anterior. En julio hubo un pequeño repunte, según las cifras del DANE creció el 0.7, buena noticia. Sin embargo, cuando uno descompone ese crecimiento del comercio, en julio estuvo muy sustentado por el efecto de la Copa América, porque los sectores que más se movieron fue el de alimentos y bebidas en supermercado. La gente celebra sus partidos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, todo el rubro de restaurantes, cafeterías, bares, tuvo un crecimiento importante. Otros lamentablemente se contrajeron, como el sector de la moda, por ejemplo, y el sector de vehículos y otros sectores importantes de bienes durables, semidurables. Ya en agosto, no hay cifras oficiales del DANE, pero nosotros con nuestra encuesta de bitácora económica le medimos el pulso mes al mes al comportamiento de las ventas y son las cifras que usted acaba de dar. 76% de los empresarios o disminuyeron o vieron estancadas sus ventas respecto a agosto del año anterior. O sea que es una situación bien difícil la que ha pasado el comercio y obviamente pues también tiene, digamos, de contexto la situación que está viviendo la economía del país. Claro, y quiero que me cuente un poco cuál ha sido el aporte al PIB que tuvo el comercio en medio de esa dinámica en el primer semestre y qué proyectan a fin de año, porque realmente ha sido un sector bien golpeado por todas estas tendencias que nos ha comentado. Bueno, el comercio tradicionalmente ha aportado entre el 13, 7 y 17%
al PIB. Y digamos que en el crecimiento, lamentablemente, en este primer semestre, como decía, pues el crecimiento fue muy pobre, fue negativo en menos 5.2. Pero yo creo que vale la pena notar por qué es tan importante el comercio y que le vaya bien al comercio. Porque cuando el comercio le va bien a la economía le va mejor. O cuando al comercio le va mal a la economía no le va tan bien. Es porque el 31.5%, según el DANE, del empleo en el país se genera en el clúster del comercio. ¿Cuál es el clúster del comercio? Es establecimientos de comercio, alojamientos, restaurantes, transporte y logística y reparación de vehículos. Eso quiere decir que casi 1 de 3 colombianos trabaja en el comercio. Y cuando uno mira el comportamiento de la generación de empleo en el comercio, es el gran generador en el empleo juvenil y en el empleo femenino. O sea que si usted mira esos dos segmentos poblacionales, hoy son los segmentos con mayor tasa de desempleo, el 17.2 y el 13.9, tanto en jóvenes como mujeres. O sea que es muy importante para el país, no solamente económicamente, sino también socialmente, por la contribución a la generación de empleo, que al comercio le vaya bien. Y es que está, pues, digamos, en todo el tejido productivo del país, ¿no? Uno por donde vaya va a encontrar comercio. Claro, a lo largo y ancho del país, en zonas urbanas, zonas rurales. Es un gran motor de la economía colombiana. Quería preguntarle ahora por un tema que ha sido también delicado y es de la inversión. La inversión realmente ha estado afectada, digamos, en el último año. ¿Qué perspectivas tienen desde FENALCO frente a esto y qué tanto ha afectado a los comerciantes y a los tenderos? Bueno, la inversión es muy importante para el crecimiento de la economía. O sea, el comportamiento que estamos viendo hoy de la inversión va a repercutir en el crecimiento futuro de la economía. Por eso la gran preocupación con las cifras que estamos viendo. Y le voy a decir algo, ustedes inclusive hoy lo revelaban, la inversión en lo que va corrido de este año. Bueno, en agosto la inversión cayó el 16% y la inversión general y entre lo que ha corrido este año en enero, agosto, la inversión está cayendo el 16%. Pero adicionalmente hay que mirar un comportamiento de la inversión que preocupa mucho y es la inversión extranjera. Cuando uno analiza lo que ha pasado con la inversión extranjera, en agosto cayó más del 30%, 30.8%. En lo que va corrido del año cae también el 22%. Entonces uno observa y contrasta con la inversión de los colombianos en el exterior y se da cuenta que ni los extranjeros están viniendo a invertir aquí y los colombianos se han ido a invertir al exterior. Según el Banco de la República, la inversión en el primer semestre del 2023 pasó de 417 millones de pesos al primer semestre del 2024 de 2.142 millones de pesos, un incremento de más del 400%. Entonces eso es muy preocupante, por lo que le digo, no están viniendo los extranjeros a invertir, pero los colombianos están invirtiendo afuera. Y cuando uno mira en qué países, no es inversión golondrina o no es inversión especulativa o paraísos fiscales, no, la inversión se está yendo a Panamá, a España, a Estados Unidos y a México principalmente. O sea que ese es un punto de alerta para el crecimiento de la economía en lo que queda del año y en lo que puede ser el 2025. Hay otro tema que es la incertidumbre. Realmente si ustedes lo han mencionado desde el gremio, si no hay mensajes claros de certidumbre de qué es lo que va a pasar, hay fenómenos como estos, que la inversión empieza a irse del país. ¿Qué piensan ustedes de los fundamentales de cara al cierre del año? ¿Qué espera FENALCO en ese sentido? Sí, precisamente este comportamiento de la economía, y alguien me decía, no, pero mira que julio repuntó al 3.6, pero cuando usted mira, descompone ese crecimiento del PIB, el principal sector que crece es el sector público, es decir, burocracia, gastos de funcionamiento, gastos suntuarios. El único sector real que está creciendo de manera importante es el sector agropecuario, cosa que es importante para el país. Pero todavía la industria, la construcción y el comercio, que son los grandes jalonadores de empleo, están en cifras negativas. Entonces, gran parte de todo esto
la verdad ha sido la incertidumbre económica y política que está viviendo Colombia. Y esa incertidumbre, en vez de despejarse hacia el futuro, lo que hace es todo lo contrario, se vuelve mucho más gris. Y se vuelve mucho más gris, ¿por qué? Porque el gobierno no muestra señales de estabilidad ni política ni económica. Y le digo en el caso económico para no entrar en lo político. La reforma laboral, el nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria, pues obviamente genera una incertidumbre enorme porque trae grandes perjuicios para la economía y porque perjudican notoriamente a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, en este caso micro, pequeñas y medianas. Entonces, con ese panorama, pues no hay seguridad jurídica, la inversión extranjera y la inversión nacional se espanta y obviamente con la incertidumbre de cómo se va a comportar el Congreso, la presentación de un presupuesto desbalanceado genera señales totalmente pues negativas a los mercados externos. O sea que la incertidumbre y la desconfianza lamentablemente es los parámetros que hoy rigen a la economía colombiana. Hay un tema que si bien ya fue superado, que fue el reciente paro camionero que hubo, pues ha habido en los últimos años varios de ellos y algunos mucho más prolongados. ¿Cuál ha sido el impacto para el comercio de estos paros que se han venido presentando a lo largo y ancho del país? Pues bueno, el impacto del paro camionero fue muy alto, en su momento lo dijimos, se llegaron a cuantificar, aunque no es fácil cuantificar, pero por las estadísticas que se manejan, pues pérdidas de cerca de 240.000 millones de pesos diarios en lo que fue, digamos, el comportamiento del comercio en general, porque obviamente el paro impide la llegada de mercancías y de productos y también hace que muchos establecimientos se cierren durante los días que duró el paro, que fueron 4 o 5. Pero también hubo muchas pérdidas de miles de toneladas de alimentos, digamos, que se dañan si no se transportan adecuadamente o se hacen en el día a día, alimentos perecederos. Entonces, para el comercio y para la economía del país, el paro fue muy malo, fue muy perjudicial y esperemos, vamos a ver cómo se reflejan las cifras de la inflación de septiembre, porque obviamente un paro genera inmediatamente después carestía en los productos. Entonces vamos a ver si realmente tuvo efectos o no tuvo efectos en la inflación, que nosotros creemos que sí los tuvo. Me quiero devolver a uno de los puntos que usted ya tocó y es el tema de la reforma tributaria. Uno de los, digamos, de los puntos que el gobierno mostró como clave es que se puede disminuir la tasa de renta corporativa en las MIPYME de 35 a 27%. ¿Ustedes cómo perciben esta medida? ¿Realmente funcionaría para que se reactive la economía? Realmente no, es que la gente se confunde a veces porque cree que va a pagar menos impuestos, pero cuando mira el conjunto de la reforma tributaria, los efectos son muy nocivos. Yo le voy a poner varios ejemplos, mire. Tema 1, el gobierno quiere acabar con el régimen simple en el proyecto de reforma tributaria. El régimen simple, para que se entienda bien, es la puerta de entrada a la tributación de pequeñas empresas y personas naturales que tienen actividades económicas. Es decir, tienen una carga moderada y les genera confianza entrar al sistema tributario. O sea, es el mejor mecanismo para formalizar empresas. Entonces el gobierno, por un lado, predica apoyo a la economía popular, pero por otro lado, no incita a la formalización, que es el camino correcto de todas las empresas del país, por pequeñas que sean. Por eso el régimen simple tiene una carga diferencial y lo va a acabar. Y mire el comportamiento, entre el 20 y 21, entre el 21 y 22, el número de empresas y personas naturales que se acogieron al régimen simple creció en un 57%, y en lo que ha corrido el 24 está creciendo un 24.7%. Entonces, no entendemos por qué quiere acabar con algo que es beneficioso para las pequeñas empresas, dando la gabela de que van a pagar menos impuestos. Ahora, cuando uno mira la reforma tributaria en su conjunto, primero que todo, es una reforma tributaria innecesaria, porque si usted mira, los
recursos destinados a la inversión disminuyen un 17%. Pero eso sí, los gastos de funcionamiento crecen en más de un 7%. Entonces, ahí hay una inconsistencia total. ¿Para qué está presentando el gobierno la reforma tributaria? Para crecer los gastos de burocracia, los gastos de funcionamiento, para dar más subsidios y obviamente recursos para la inversión no hay o van a ser cada vez menores. Entonces lo que ha debido hacer el gobierno es abrocharse el cinturón y no gastar innecesariamente como está gastando. Pero si uno descompone la reforma tributaria encuentra muchas perlas. Bueno, el hecho de querer romper la regla fiscal es para endeudarse mucho más, lo cual no es bueno para el país. Por algo se creó la regla fiscal, es un control importante para que tengamos pulcramente una disciplina fiscal en Colombia. Ahora, si usted analiza otras medidas, por un lado el gobierno dice queremos estimular la descarbonización del país, ¿sí? Las energías de transición o alternativas, pero por el otro lado le quiere subir el IVA del 5 al 19% a los carros híbridos, que es el camino a esa descarbonización. Entonces no hay coherencia en lo que dicen y en lo que hacen. Le pongo otro ejemplo, el impuesto al carbono. Mire los efectos tan perversos que tiene el impuesto al carbono. El gobierno dice que el turismo es uno de los sectores que va a reemplazar la economía fósil que hay en Colombia. Bueno, es un dicho muy bonito, pero en la práctica lo que hace es perjudicarlo. Si el impuesto al carbono se sube, se triplica. Si se triplica, el incremento del combustible que pesa en un 45% en los costos totales de aviación, pues ¿qué va a hacer? Se va a triplicar. ¿Y qué va a hacer? Pues que los tiquetes aéreos en Colombia pues van a subir escandalosamente. Y hay un dato que la gente no ha visto. Según la IATA, que estas son cifras de IATA, el 75% de los pasajeros que se mueven en Colombia son de estrato 2 y 3. Entonces imagínense, quiere por un lado favorecer a las clases con menos recursos, pero por otro lado se las clava con otro impuesto, porque es que subir el impuesto al carbono al final es un impuesto al consumidor, al pasajero, al turista. Lo mismo fue con los tenderos. ¿Quiere ayudar a los tenderos? Pero también se los clavó con un impuesto de mal llamado saludable, y hoy el efecto es que las tiendas en Colombia están vendiendo 15% menos que lo que vendían antes del impuesto. Entonces es un marco de contradicciones. Realmente nosotros, y aprovecho aquí a INSAI, le hacemos un llamado al Congreso que sea muy responsable en no tramitar esa reforma tributaria que es nociva para Colombia. ¿Qué soluciones habría entonces respecto a estas contradicciones que desde el gremio encuentran? Por ejemplo, me habló de 3 puntos clave. Uno es el impuesto al carbono. Estamos también con el tema de aumentar el IVA a los vehículos híbridos. ¿Qué soluciones plantean ustedes para realmente generar un consenso que no sea contraproducente para los colombianos? No, la solución más ortodoxa es hundir la reforma tributaria. Ley de financiamiento no tiene ni pies ni cabeza, y más bien disminuir el déficit presupuestal de 12 billones, que es lo que está justificando hacer la reforma tributaria. En vez de aprobar un presupuesto por 523 billones, aprobarlo por 511 billones y ajustarse el cinturón. No hay que irle al trapo de que se necesita una reforma tributaria en Colombia. No es cierto. Claro, cuando usted mira el comportamiento, por ejemplo, del recaudo, vemos que el recaudo en agosto vuelve a caer. Y vuelve a caer pues porque precisamente las empresas venden menos, se recauda menos IVA, se recauda menos impuestos, menos aranceles. Lo que hay que hacer aquí es una política de crecimiento económico desbordada, apoyando los sectores productivos y no tratando de financiarse a través de impuestos, que ya en Colombia estamos aburridos de que cada año y medio, cada 2 años hay una reforma tributaria para cubrir el hueco de un mal manejo económico del gobierno. Claro, aquí hacíamos un ejercicio parecido y eran 13 reformas en 20 años. Bueno, es esa cifra. Ahí da el promedio. El siguiente bloque de preguntas se los hará Karen Mora, ella es editora de finanzas.
Bueno, ahora queremos seguir en materia de reformas, pero esta vez en reforma laboral. Otro de los frentes que se habla mucho es que el gobierno quisiera atacar la informalidad, pero que con esta reforma hay muchos que dicen que no se ataca, y pues este es considerado uno de los principales problemas de la economía en Colombia. Yo quisiera saber usted qué impresiones tiene frente a este articulado y qué visión también tiene de cómo se está atacando a la informalidad. Bueno, Karen, desde el 16 de marzo del año pasado que se radicó el proyecto de reforma tributaria, FENALCO prendió las alertas diciendo lo que después la ministra de Trabajo reconoció, que era un proyecto que no iba dirigido ni a generar más empleos ni a acabar con la informalidad. Es el principio básico de cualquier reforma laboral en cualquier país, y es crear más empleo, estimular la generación de empleo, estimular la formalización de los empleados. Pero no, la ministra reconoció que el gran enfoque de esta reforma laboral es mejorar las condiciones de los trabajadores. Eso suena muy bonito, claro, porque entonces si se van a ganar más recursos, las horas extras, los dominicales, los festivos, si se baja la jornada diurna, igualmente pues van a ganar más. Pero lo que hay que mirar es cuál es el impacto de esos costos para las empresas y si son capaces de sostener los empleos que tienen. Nosotros hemos dicho que esa reforma laboral es pan de hoy, pero hambre para mañana, porque compartimos las cifras del Banco de la República y de Fedesarrollo, que esta reforma laboral tendría un impacto de destrucción de más de 450.000 empleos en el momento en que se empiece a aplicar y lo que vaya corrido de un año. Entonces nosotros no compartimos que se incremente el costo de los aprendices, porque ese es otro impuesto para las empresas. No compartimos que se incrementen los costos de despido de las empresas, no compartimos que se suban los costos. Nosotros hicimos un análisis y dependiendo del tamaño de la empresa, el incremento de costos puede ir del 18% hasta el 34%, según si es microempresa, si es gran empresa. Entonces, esto lo que tiene es unas consecuencias también de destrucción de empleo, de más costos para las empresas en un momento donde la economía del país no se reactiva todavía. Entonces nosotros creemos que también aquí el Congreso tiene que ser muy serio, y tiene que ser muy serio en mirar la conveniencia que esto tiene para los empleados, o sea, para los trabajadores, y para los empresarios, que recordemos que el 96% de este país son micros, pequeños y medianos. O sea que no compartimos esa reforma laboral y creemos que también debe ser un día en el Congreso. Parte de la pregunta que le voy a hacer ahora me la acaba de responder, pero quisiera enfocarla en los comerciantes. ¿Qué tanto impacta este proyecto a este sector y qué tanto puede mermar la contratación precisamente en este nicho? En el comercio hay un dicho que dice que el comercio trabaja cuando la gente descansa. Entonces, si uno mira que el pareto de las ventas del comercio se hacen después de las 6 de la tarde, que es cuando la gente sale de trabajar, va a comprar al supermercado, etcétera, a los centros comerciales. ¿Cuándo más va? Los sábados, los domingos, los festivos. Es decir, el incremento, el sector que más recibe ese incremento de la reforma laboral es el comercio, porque es el que más horas extras trabaja, porque es el que trabaja de noche, el que trabaja festivos, dominicales. Entonces, en las empresas del comercio, el promedio de incremento de costos va a ser cerca del 30%. Entonces, mire, ya hay comerciantes que dicen, pues así, nos va a tocar abrir más tarde, cerrar más temprano, eliminar turnos de trabajo, no contratar personal extra. Finalmente, todo se traduce en destrucción de empleo. Se lo hemos dicho al ministerio, se lo hemos dicho a los congresistas, a audiencia pública, pero hasta ahora ha habido oídos sordos. El siguiente bloque de preguntas se las hará Diego Espina, él es periodista de empresas. En el comercio hay unos ciclos operacionales bastante definidos, pues con ciertos picos en temporadas como de fin de año o Navidad. ¿Qué expectativas tienen ustedes para fin de año y Navidad? ¿Van a seguir la tendencia a la baja o va a haber un repunte en las ventas? Bueno, siempre la Navidad, la temporada decembrina de fin de año, digamos, es la temporada más esperada por los comerciantes. Hay fechas importantes como el Black Friday o el Día de Amor y la Amistad ahora que acaba de pasar, el Día de la Madre, el Día del Padre, bueno. Pero muchas de las empresas hacen
Más del 60% de sus ventas en el año en la temporada de diciembre, especialmente el clúster de moda, igualmente tecnología, todo lo que son artículos, alimentos y bebidas, etcétera, etcétera. Claro, nosotros creemos que las ventas necesariamente van a mejorar en diciembre respecto a noviembre, respecto a octubre. La gran expectativa es si mejoran respecto a diciembre del año pasado. ¿Y por qué lo digo? Porque es que tengamos en cuenta que estamos en un año, en un periodo de declaraciones de renta. La gente tiene menos capacidad de consumir. La reforma tributaria del 2022 creció enormemente la retención en la frente y bajó el umbral de los retenedores, con lo cual hoy la gente, los hogares colombianos, como se ha visto, son menos propensos al consumo porque tienen menos dinero para consumir, bueno, para ahorrar también y para invertir. Entonces va a depender mucho, uno, que sigan bajando las tasas de interés, que es importante porque es que las tasas de interés hacen, si suben o si bajan, es el comportamiento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Hoy todavía el 39.5% de los colombianos compra con tarjeta crédito o débito. Entonces, para comprar con tarjeta de débito debe haber plata en el banquito. Y para comprar con tarjeta de crédito, pues debe haber intereses bajos porque la gente no se endeuda. Entonces, tenemos una conclusión y es que sí tenemos esperanza que diciembre sea mejor, pero también depende de muchas variables y muchas incertidumbres como las que tenemos ahora. Ahora quisiera un poquito abordar el congreso que próximamente van a hacer de FENALCO. Quisiera saber qué se espera para ese congreso. Siento que pues va a haber mucha noticia con este gran evento. Sí, la verdad que el congreso de FENALCO estamos pensando en el futuro del país. Digamos que hoy tenemos un presente muy incierto, con muchas equivocaciones, pero no nos podemos quedar allí, tenemos que pensar en el futuro y por eso el Congreso se llama Unidos por el Futuro de Colombia. Y lo que estamos dando es generar un espacio de diferentes personas y colectivos y grupos del país para que piensen cómo se construye un mejor futuro. Por eso vamos a tener, obviamente, congresistas, pero vamos a tener economistas analizando la economía, vamos a tener jóvenes emprendedores y líderes de opinión, vamos a tener mujeres de liderazgo en el país, vamos a tener la voz de las periodistas y los periodistas, vamos a tener igualmente la mirada de la comunidad internacional, pero también van a estar los expresidentes dando su punto de vista. O sea que realmente es un congreso que quiere despertar el interés para que el futuro de Colombia sea mejor en todo sentido y prepararnos para lo que viene. Y obviamente, pues eso pasa necesariamente por la imperiosa necesidad, y valga la redundancia, de unirse. Y ese es el mensaje que queremos dejar. Es el primer congreso gremial que no tiene participación de ningún funcionario público. ¿Por qué? Porque creemos que hay que pensar ya en el futuro. Y ustedes el otro año ya cumplen 80 años, uno de los gremios fundamentales y de mayor trayectoria en el país. Finalmente, un mensaje para las personas que se conectaron a este espacio, que esperan desde el comercio y que la economía colombiana vuelva a su senda de crecimiento. Muchas gracias, Juan Diego. No, yo creo que el mensaje siempre tiene que ser de optimistas. Los empresarios, los comerciantes tenemos que seguir haciendo la tarea, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, que por las que atravesamos no son buenas. Pero esto pasa, apostémosle, pero tenemos que ser muy proactivos de aquí en adelante en involucrarnos en las decisiones del país. No podemos dejar que el país lo decidan otros. Todos tenemos que trabajar para que Colombia sea mejor. Este país tiene grandes potencialidades, grandes riquezas, grandes posibilidades y tenemos que sacar adelante porque tenemos hoy más país que gobierno. Pues con ese mensaje despedimos este espacio. Muchas gracias a las personas que se conectaron y al doctor Cabal por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que están conectadas. Y a todos nuestros lectores, recordarles que mañana van a encontrar una versión resumida con los puntos más importantes de esta conversación. Hasta una próxima transmisión.